y la mesa directiva expresan su más cordial saludo al señor Ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí. Conforme a la parte pertinente del literal E del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República, hará uso de la palabra el Ministro de Educación por un tiempo no mayor de 60 minutos para presentar su informe. Para tal efecto, posteriormente, intervendrán los voceros de los grupos parlamentarios por un tiempo no mayor de 20 minutos cada uno. Nos referimos a cada grupo parlamentario. Para tal efecto, solicito que los portavoces de los grupos parlamentarios se sirvan remitir a la mesa la relación de los congresistas que van a intervenir y el orden en que lo harán. Tiene la palabra el Ministro de Educación, señor Jaime Saavedra Chandubí. Si me invitas un poquito de Coca-Cola. ¿Ahí estamos? Señor Presidente, por su intermedio, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a toda la representación nacional. Estoy acá en cumplimiento del mandato de la Ley General de Educación, ¿no?, que nos pide hacer una presentación al Congreso hablando sobre los avances del Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional es el desarrollo de la política educativa, ¿no?, compromiso establecido por el Acuerdo Nacional hace ya más de una década. El Proyecto Educativo Nacional plantea 6 objetivos estratégicos consensuados al 2021. Y lo que voy a hacer en esta presentación es cumplir con la ley y plantear en cada uno de los 6 objetivos cómo se ha ido avanzando en la mayor parte y en las principales intervenciones. No voy a ser completamente exhaustivo de las intervenciones en las cuales han estado avanzando en el sector educación. Y luego voy a hacer una pequeña, una breve reseña de los desafíos que tenemos para los próximos 5 años, dado que este Proyecto Educativo Nacional va hasta el año 2021. En lo que se refiere a los objetivos estratégicos del PEN, los tienen ahí ustedes. Estamos hablando de 6 temas principales. El primero habla sobre las oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, enfatizando en la necesidad de tener un sistema que busque no solamente la calidad, sino la equidad de todo el sistema, de todo el servicio educativo. El segundo objetivo se relaciona a tener estudiantes e instituciones educativas que logren aprendizajes pertinentes y de calidad. El tercer objetivo se refiere a la necesidad de tener maestros capacitados, preparados y motivados de tal manera que puedan ejercer de manera adecuada y con profesionalismo y excelencia la docencia. El cuarto objetivo se refiere a la necesidad de una gestión descentralizada, democrática y por resultados. El quinto objetivo se refiere a la necesidad de una educación superior de calidad. Y finalmente, el sexto objetivo, una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. Esos son los 6 objetivos de todo el Proyecto Educativo Nacional y vamos a ir avanzando en esta presentación en lo que se refiere a cada uno de estos 6 objetivos. En lo que se refiere al objetivo estratégico número 1, vamos a mencionar un conjunto de intervenciones que en los distintos niveles educativos y modalidades educativas están avanzando con proveer una educación de mejor calidad y una educación con cada vez mayor equidad. No voy a ir en detalle en las cifras exactas en lo que se refiere a cada una de las intervenciones. Las tienen ustedes en la presentación que se va a repartir en unos minutos. Pero quiero mencionar los temas centrales en cada uno de estos aspectos. En lo que se refiere a la cobertura de educación inicial, esto es uno de los pilares fundamentales de la política educativa. Y en ese aspecto se ha incrementado la cobertura de manera muy marcada en más de 11 puntos durante los últimos 6 años, habiéndose llegado ya a una cobertura del 87%. Este incremento de la cobertura, como parte de una política de inclusión, ha sido mucho mayor en las zonas rurales, en donde ha habido un incremento de 16 puntos porcentuales, y en las zonas, en aquella
aquella población infantil cuya lengua materna es indígena, en donde ha habido un incremento muy marcado de 62% en el año 2011 a 80% en el 2015. Con estos crecimientos entre la población indígena y la población rural, tenemos una disminución de la brecha entre lo urbano y rural a solamente 1.6 puntos en el año 2015. Por otro lado, como parte de ese mismo proceso, más de 3.000 localidades de zonas rurales han accedido por primera vez a un servicio educativo en el nivel inicial. Se ha avanzado mucho con el acondicionamiento de locales donde funcionan PRONOEIS, y casi 1 millón de niños de entre 3 a 5 años de edad han recibido por primera vez materiales educativos, pudiéndose ahora ya llegar a una cobertura del 82% de la población total de ese grupo etario. Entonces, la educación inicial, que es una de las inversiones más rentables que pueden haber en lo que se refiere a la política educativa, ha sido un elemento fundamental de toda nuestra reforma. En el nivel primario, la intervención que no es una de esas intervenciones, digamos, que a veces que sale mucho en la prensa porque no se inaugura muchas cosas, no hay ladrillo y cemento, pero que tiene un impacto fundamental sobre la calidad de nuestros aprendizajes, es la intervención de soporte pedagógico, que trabaja con los docentes, con los padres y con los niños, ¿no? Se le da a los docentes, se le da acompañamiento pedagógico, un trabajo con un docente más experimentado, se les está dando sesiones de clase ahora en todos los grados de la primaria y en todas las materias, sesiones de clase que le facilita al profesor poder avanzar en el proceso de preparación de clases de una manera más eficiente. Por otro lado, con los padres de familia se trabaja en talleres que les permita a los padres de familia involucrarse más en el proceso educativo, y también incluye esta intervención de soporte pedagógico el proceso de reforzamiento escolar. Primera vez reconociendo que todos los niños son distintos, ¿no? Y que algunos niños avanzan más rápido que otros, entonces se identifica cuáles son los niños que se están rezagando, y esos niños reciben un reforzamiento escolar adicional. La inversión en esta intervención de soporte pedagógico ha sido en los últimos 2 años de 375 millones de soles, y se ha podido lograr alcanzar a más de 3.000 instituciones educativas de primaria, que comprende más o menos el 46% de todas las escuelas unidocentes. En la secundaria, una intervención fundamental y que nos cambia la estructura del servicio educativo es la implementación del modelo de jornada escolar completa. El Perú es un país que lamentablemente hace unas décadas cometió un error, ¿no? Que fue decir, vamos a expandir la cobertura y el servicio en la educación secundaria, respondiendo a las demandas de la gente, ¿no? De una expansión del servicio, pero se hizo haciendo una suerte de compromiso entre cantidad y calidad. Y lo que se hizo fue poner a más estudiantes en la misma infraestructura. Y así, a mediados de los 70s, algunos de ustedes pueden recordar que los chicos estaban en la mañana, regresaban en la tarde y a veces inclusive ahí en los sábados, y se pasó de ese sistema a un sistema en el cual había un turno hasta la 1 de la tarde, luego un segundo turno y en algunos casos un tercer turno. Entonces, eso tiene que cambiar. Nuestros niños no pueden tener una educación secundaria con esa modalidad, y estamos efectivamente cambiando ya y migrando a un sistema de jornada escolar completa, en el cual los chicos están hasta las 3 de la tarde, y luego la escuela sigue siendo parte de la vida del chico, y pueden tener actividades extracurriculares en la tarde. Ahora, no es solamente más horas de clase, sino además de eso, es un nuevo modelo pedagógico, y además con una intervención que permite mejorar la calidad del servicio, en la medida que nosotros ahora en esos colegios con jornada escolar completa contamos con coordinadores administrativos, coordinadores de innovación tecnológica, psicólogos o trabajadores sociales, hay más personal de mantenimiento, tenemos ahí un modelo de 5 horas de inglés, hay más horas de educación para el trabajo, más horas de matemáticas, y en general es un nuevo modelo educativo hacia el cual tenemos que apuntar como el nuevo modelo de la educación secundaria
secundaria en el Perú. Han habido 1000 colegios ya implementados en esa modalidad el año 2015 y este año 2016 se está incrementando esa modalidad en 600 escuelas más. Luego del primer año de implementación se hizo una encuesta para conocer el grado de satisfacción, ¿no?, de padres de familia y de estudiantes con este modelo, ¿no?, y se ha podido constatar que hay un interés muy grande, tanto por los chicos como por los padres de familia, de tener un modelo educativo de este tipo. Por otro lado, en lo que se refiere a educación básica alternativa, ¿no?, es una necesidad todavía en un país como el Perú. Todavía hay una población adulta, ¿no?, que requiere de ese servicio. En este momento la atención llega aproximadamente a un poco más de 21.000 personas e incluye también, aparte de la educación básica alternativa, como parte de los programas de alfabetización y continuidad educativa, tenemos también dentro de esta modalidad un servicio en centros penitenciarios, en servicios adicionales en instituciones periféricas a los centros de educación básica alternativa, y una modalidad nueva que ha sido muy importante y que debería de continuar su expansión es la beca de doble oportunidad. Nosotros constatamos que lamentablemente somos un país en el que todavía hay una deserción importante en la secundaria y tenemos muchos adultos jóvenes que por razones económicas, por razones familiares, en el caso de jóvenes, de mujeres que han tenido familia, han interrumpido en tercero o cuarto de media, han interrumpido su educación secundaria. Una población grande de chicos de 20, 22, 23 años, ¿no?, sin secundaria, y por lo tanto, ¿no?, que se van a ver condenadas a estar décadas, ¿no?, sin poder tener un título de secundaria y por lo tanto con muy pocas perspectivas en el mercado de trabajo. Esta beca doble oportunidad lo que le permite a este grupo de adultos relativamente jóvenes es poder culminar la secundaria y al mismo tiempo es lograr una carrera técnica, una certificación doble de secundaria y una carrera técnica, y reciben una subvención, porque muchos de estos jóvenes están ya en el mercado de trabajo, tienen responsabilidades familiares, entonces se les da una pequeña subvención que permita que puedan salir del mercado de trabajo y se engarzan en una institución educativa a hacer dos cosas: a sacar su título de secundaria y a tener una certificación técnica. Esto hace que entonces esta sea una modalidad mucho más atractiva para este tipo de jóvenes. Por otro lado, la educación básica especial, en el 2015 hemos incrementado, ¿no?, la atención en los centros de educación básica especial, ¿no?, y en los SANES. Yo creo una cosa que es muy importante mencionar, más allá de los números específicos en lo que se refiere a educación básica especial, es que el enfoque en el caso peruano es un enfoque mixto. Tenemos que incrementar y mejorar la calidad del servicio para los chicos que tienen algún tipo de discapacidad severa en los centros de educación básica especial, pero al mismo tiempo facilitar que en las escuelas regulares, ¿no?, acepten, de acuerdo a lo que dice la ley en este momento, cada vez más a chicos que tienen algún tipo de discapacidad leve o moderada. Entonces, hacia eso nos tenemos que mover. Entonces, aparte de la inversión que se está haciendo en los centros de educación básica especial, también este año por primera vez estamos otorgando subvenciones adicionales a un conjunto de colegios de educación básica regular que ya están aceptando con el enfoque adecuado a chicos que tienen alguna discapacidad leve o severa. En lo que se refiere a la educación intercultural bilingüe, se ha podido avanzar de manera importante en tener materiales en lenguas originarias, ¿no? A este momento se cuentan con más de 550 títulos entre cuadernos de trabajo, textos para docentes y bibliotecas escolares en 19 lenguas originarias. Perú es uno de los países que más ha avanzado en lo que se refiere a contar con materiales en lenguas bilingües, digamos, ¿no? Materiales que están en alguna de nuestras lenguas originarias y en español.
Tenemos una política de acompañamiento pedagógico para los docentes de educación intercultural bilingüe. Se ha llegado a cubrir un 25% de estas escuelas y se ha avanzado también con poder formar a cada vez más docentes en la especialidad de educación intercultural bilingüe. Estamos en este momento formando a casi 4.000 docentes en esta modalidad. Sin embargo, ese todavía es un proceso que va a tener que continuar, porque nuestro principal déficit en lo que se refiere a educación intercultural bilingüe ya no es materiales, contar con los materiales con las características adecuadas, sino contar con el número de profesores necesarios para poder cubrir todas las escuelas que requieren este servicio. Y por otro lado queríamos mencionar también algunas características del Plan Selva. Y menciono el Plan Selva porque se consideró indispensable, dado los inmensos déficits que tenemos, ¿no?, en lo que se refiere a docentes, infraestructura, gestión, en la región de la selva, que son en donde están las regiones que tienen los menores niveles de aprendizaje, tener un plan que nos permita integrar de manera más adecuada y lograr las condiciones básicas del servicio educativo en la Amazonía, ¿no? Y en ese sentido se está trabajando en distintos aspectos. Menciono solamente, por ejemplo, el trabajo conjunto que se está haciendo con las Fuerzas Armadas para poder lograr llegar con materiales educativos a tiempo a las localidades y a las escuelas en zonas más remotas. El trabajo que se está haciendo de diseñar escuelas y mobiliario, ¿no?, con las características adecuadas para colegios de la Amazonía. Se empezó un primer piloto el año pasado licitando para la adquisición de el equipamiento, ¿no?, y poder construir 10 escuelas, ¿no?, con un material distinto, digamos, no con cemento y concreto y ladrillo, sino con madera y fierro, que fueran escuelas que pudieran elaborarse de una manera, construirse de una manera más rápida. Y se inició ya el año pasado con 10 escuelas y se está continuando este año con otras 63, ¿no?, que nos va a permitir también tener un modelo de inversión en infraestructura en la selva que nos va a poder permitir avanzar más rápido y que nos va a permitir también trabajar de manera más adecuada y más eficiente con los gobiernos regionales. Se está trabajando también los temas de gestión para poder asegurarnos que tenemos UGELes con el equipamiento adecuado, ¿no?, y con el capital humano, digamos, con especialidad en gestión, que nos permita poder asistir de manera más adecuada a las escuelas en la selva. Es un plan, entonces, integral que nos permite enfocarnos de una manera más acentuada en una zona en la cual lamentablemente tenemos déficit de aprendizajes muy grandes. Por otro lado, quería mencionar el tema de educación física, que es un área en la cual hace 2 o 3 años se reconoció, ¿no?, la necesidad de poder regresar la educación física a nuestras escuelas. Lamentablemente, hace unos 25 años se tomó la decisión de no priorizar, ¿no?, la formación de profesores, ¿no? Se redujeron dramáticamente el número de horas que se dedicaban a la educación física en nuestras escuelas. Y por lo tanto se tomó la decisión el 2014 de empezar a corregir, ¿no?, los errores que se cometieron hace 25 años, ¿no? Entonces se avanzó el año 2014 con una inversión por primera vez después de muchísimo tiempo, ¿no?, de 70 millones de soles en contratación de profesores, capacitación de profesores, mobiliario equipamiento para educación física. Y si sumamos los 3 años, 2014 a 2016, tenemos una inversión que llega a casi los 400 millones de soles, ¿no?, y que incluye la contratación de casi 5.000 nuevos profesores de educación física, su capacitación, ¿no?, y el equipamiento, ¿no? Estamos por encima de los 5.000 colegios que ya tienen otra vez educación física, pero obviamente es una ruta que todavía va a haber que continuar transitando. Por otro lado, también se reconoció la necesidad de que nuestros niños y jóvenes fueran ciudadanos del mundo. Y para lograr eso teníamos que tomar en serio la formación de nuestros estudiantes en inglés.
y como consecuencia de eso, bueno, se logró aprobar una política multisectorial nacional del uso y enseñanza del idioma inglés, que se llama Inglés Puertas al Mundo, y se ha empezado con la implementación, ¿no?, de un programa que nos permite tener 5 horas de inglés a la semana, ¿no?, en 1.600 escuelas secundarias, con un modelo que combina horas presenciales con un profesor y otras horas que son con el uso de un software de autoaprendizaje, ¿no? Porque vamos a tener que seguir avanzando, obviamente, en una ruta de capacitar a nuestros profesores de inglés, de tal manera que se pueda lograr con el objetivo, ¿no?, de que eventualmente todos nuestros chicos de la secundaria, ¿no?, puedan tener 5 horas de inglés y puedan egresar después de haber estado 5 años expuestos a ese modelo con el nivel B2 del marco común europeo. También hemos avanzado con becas a alumnos que están hoy día en la secundaria, que están priorizando chicos que están en cuarto, en quinto de secundaria y que, bueno, obviamente ya no van a haber podido estar expuestos a 5 horas de inglés durante toda su secundaria. Y también se está trabajando invirtiendo mucho en lo que es la capacitación de nuestros profesores de inglés. ¿No? Se han becado casi 600 profesores para que hagan pasantías en Estados Unidos y en el Reino Unido, y también se está trabajando con capacitaciones aquí en el país. Hemos podido firmar convenios ya con el Reino Unido y con los Estados Unidos, convenios gobierno a gobierno, que nos permiten el apoyo y la asistencia técnica de estos gobiernos en toda esta política. Por otro lado, quería mencionar también el tema de la infraestructura. Los déficits que tenemos de infraestructura en el país, de infraestructura educativa, son inmensos. Se calculan en aproximadamente 60.000 millones de soles, que es lo que se va a tener que invertir para sustituir total o parcialmente muchísimas de nuestras escuelas, pero en los últimos años ha habido un incremento muy importante en la inversión en infraestructura, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí solamente déjenme mencionar lo que se ha invertido el año pasado. El año pasado se ha invertido casi 3.400 millones de soles, juntando la inversión del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, ¿no? Se ha avanzado también en la compra de aulas prefabricadas. Tenemos más de 2.000 entre el 2014 desde 2014 a la fecha. Hay más de 2.000 aulas prefabricadas ya instaladas, 2.300 en proceso de instalación y casi 4.000 aulas más en fabricación o en proceso de selección. La importancia de tener un stock de aulas prefabricadas es porque, por un lado, cuando se invierte en infraestructura y tienes un colegio que se interviene, es necesario tener aulas prefabricadas para que los chicos puedan estudiar ahí mientras se está construyendo su infraestructura. Y por otro lado, reconociendo también que tenemos muchísimas escuelas que están en riesgo y que no van a poder esperar a que se pueda reconstruir la escuela. Entonces hay que por lo menos temporalmente, tener a chicos que están en infraestructura, que están en riesgo, tenerlas en aulas prefabricadas. Se ha seguido avanzando con la política de mantenimiento, transfiriéndole recursos a los directores de nuestras escuelas, y también tenemos en desarrollo una importante carrera de APP y de obras por impuestos. En el segundo objetivo voy a mencionar algunos temas puntuales. En lo que se refiere a aprendizajes pertinentes y de calidad, como país hemos tenido una mejora importante en los aprendizajes de nuestros niños, ¿no? En los últimos 5 años, el nivel satisfactorio en lo que se refiere a la lectura entre los niños de niños y niñas de segundo grado, ha habido un incremento en el porcentaje de chicos que tienen el nivel satisfactorio de 30% a 50% de lectura y de 13% a 27% en el caso de matemáticas. Entonces, en términos de mejoras, las mejoras han sido sustanciales e importantes, sí, pero sin embargo todavía hay un largo camino por recorrer, ¿no? Como vemos en esos números, la mitad de los chicos comprenden lo que leen y una cuarta parte, digamos, está en el nivel de razonamiento matemático que deben tener. Entonces todavía hay un camino, hay una ruta correcta, digamos,
digamos, una trayectoria correcta matemático que deben tener. Entonces todavía hay un camino, hay una ruta correcta, digamos, una trayectoria correcta, pero todavía un camino largo por recorrer. Dos puntos importantes en los resultados del 2015 es que casi todas las regiones mejoran respecto del 2014 en lectura y solamente tenemos algunas 3 regiones que no han mejorado en el caso de matemáticas. Muy importante también mencionar que en el caso que las escuelas públicas no tienen mejoras importantes en ambas áreas, tanto en lectura como en matemáticas, mientras que en las escuelas privadas solamente encontramos una mejora en la lectura. En general, las brechas entre lo público y privado se han ido cerrando y en el caso de comprensión lectora, inclusive las escuelas públicas están ligeramente mejor que las escuelas privadas. Otro punto importante es el uso pertinente y eficaz de las tecnologías de información. Ustedes tienen ahí los números en lo que se refiere a inversión en laptops, en tablets, en kits de robótica, la inversión que se ha hecho en software y en formación de nuestros docentes. Pero el punto central que solamente quiero mencionar es que nosotros tenemos que invertir en el uso de tecnología de información de una manera tal que esté completamente integrada, ¿no?, al proceso formativo. Entonces, no es dable pensar en cuántas computadoras más ponemos, nada más, sino es que las intervenciones que estamos haciendo, lo más importante, en realidad, primero es que los profesores tengan sesiones de aprendizaje en las cuales se integran al proceso formativo, al proceso de enseñanza de las matemáticas, de comunicaciones, de ciencias, como en el marco del proceso de enseñanza se integran las tecnologías de información. Eso requiere tener sesiones de aprendizaje que integren el uso de computadoras, al mismo tiempo tener, obviamente, el equipamiento adecuado y tener profesores capacitados para que puedan utilizar a las computadoras de manera adecuada. Lo que necesitamos entonces y eso es lo que se ha estado haciendo, es un enfoque de inversiones integrales. El hardware, el software, la formación de nuestros profesores y la conectividad que se requiere en nuestras escuelas. Otros puntos específicos que quería mencionar en lo que se refiere al objetivo estratégico 2 es, la necesidad de continuar con una estrategia para mejorar la convivencia en nuestras escuelas. Tenemos un sistema especializado para poder reportar cualquier tipo de violencia escolar, ya sea entre los chicos o a veces entre un adulto y un chico. Este sistema se ha podido expandir de manera bastante eficaz y ya tenemos más de 40.000 escuelas afiliadas al sistema, a ese sistema que se llama CICB, ¿no?, que nos permite reportar y hacer mejor los casos de violencia escolar y poder hacer el seguimiento de los casos que se reportan. Asimismo, quería mencionar el tema del acompañamiento pedagógico a las instituciones educativas multigrado y unidocentes, principalmente escuelas en zonas rurales, ¿no? Llegamos ya al 92% de las instituciones en zonas rurales. Y una cosa que quería mencionar es, por primera vez este año se está repartiendo material educativo específico para los colegios multigrado. A veces los colegios multigrado recibían material de los distintos grados, pero el proceso pedagógico es distinto en una escuela multigrado y ahora por primera vez están recibiendo material pertinente para el trabajo típico en una escuela multigrado. Y por último quería mencionar también la continuación de la política de los colegios de alto rendimiento. Ustedes hemos podido presentar en otras ocasiones aquí la importancia de tener colegios que nos permitan darle una formación adecuada a nuestros chicos más talentosos y se han podido ya establecer 22 colegios de alto rendimiento. Habían 3 el año pasado, se ha incrementado el número hasta 22 este año 2016. Y una cosa importante es que los egresados de los colegios de alto rendimiento van a poder recibir el bachillerato internacional, cosa que era, digamos, en el Perú casi una prerrogativa exclusiva de los colegios privados.
¿no? Y a los 13 colegios de alto rendimiento que iniciaron sus labores el año pasado, ya pasaron por todo el proceso de adecuación y de supervisión de la organización del bachillerato internacional, y esos colegios, los 13 colegios de alto rendimiento que iniciaron labores el año pasado, ya están certificados y ya por la organización del bachillerato internacional. Entonces, hoy día tenemos más chicos en bachillerato internacional en colegios públicos que en colegios privados. En lo que se refiere al objetivo estratégico 3, ahí quiero mencionar brevemente lo que se ha avanzado con la ley de reforma magisterial y en general con todo el proceso de revalorización de la carrera docente. Y en ese sentido, déjenme mencionar cómo ha cambiado el proceso de ingreso, ¿no?, de docentes a la carrera pública. Un punto importante ahí es que nosotros dijimos, nosotros tenemos que dar como país la señal que ser profesor en el sector público, ser profesor nombrado en el sector público, tiene que asegurarnos que tengamos profesores que estén dispuestos a entrar a una carrera difícil, retadora, compleja, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un proceso de evaluación que va a ser muy riguroso. Y efectivamente eso pasó. Se nombraron a final del año pasado más o menos unos 8.000 docentes que han sido nombrados, pero para que hayan sido nombrados han pasado por un proceso muy riguroso. Se presentaron casi 200.000 postulantes. Esos 200.000 postulantes dieron primero una prueba escrita, aprobaron esa prueba escrita unos 25.000 docentes y luego esos 25.000 docentes dieron otra fase de evaluación que era ya dar una clase maestra en un aula, ¿no? Y esa clase maestra evaluada por el director de la escuela, padre de familia, representante del OGEL. Y de esos 25.000 se seleccionaron entonces 8.000 docentes. Tenemos entonces que postularon, digamos, a este concurso unos 200.000 profesionales y hemos seleccionado 8.000 profesores, ¿no? Una tasa de ingreso, digamos, de un 4%, ¿no? Y como decíamos la vez pasada, es ahora más difícil entrar a la carrera pública magisterial que entrar a la Cayetano Heredia. Pero esa es la señal que tenemos que dar. Tenemos que dar la señal que nuestros profesores son profesionales de la más alta calificación. También se modificó el proceso de ingreso de directores, se seleccionaron meritocráticamente casi 15.000 directores que ahora están recibiendo una formación, una segunda especialización en gestión pedagógica. Por otro lado, los ascensos son ahora meritocráticos, se han evaluado casi 200.000 profesores ya que están en la carrera. De esos profesores, unos 55.000 fueron ascendidos de manera meritocrática, recibiendo un aumento promedio de un 32% en sus remuneraciones. En los últimos 2 años, más de 200.000 profesores han sido capacitados en distintos programas de actualización, especialización e inclusive programas de maestría. Por otro lado, el conjunto de incentivos, ¿no?, que existe en la carrera pública ha cambiado de manera sustancial. Por un lado, se introdujo desde hace 2 años el bono escuela, que es un bono que reciben los profesores del tercio de escuelas en los cuales los chicos tienen un mayor incremento en sus aprendizajes y en su desempeño. Entonces se le da a todos los maestros, ¿no?, de ese tercio de escuelas en los cuales los chicos avanzan más en sus aprendizajes. Y como tal, 33.000 docentes y directores han recibido ese bono el año pasado. Por otro lado, tenemos también un bono de atracción a la carrera pública. De esos 8.000 docentes que han sido nombrados en la carrera pública, un tercio de ellos han recibido un bono de ingreso a la carrera docente de 18.000 soles. Porque tenemos que darle la señal, esta es una carrera, ¿no?, meritocrática, exigente, los mecanismos de ingreso van a ser rigurosos, pero al mismo tiempo es una carrera que va a ir pagando cada vez más, ¿no? También tenemos la política de incentivar que los mejores chicos de la secundaria escojan la carrera docente. Y para ese fin se creó la beca Vocación de Maestro, ¿no?, que a diferencia de otras becas, ¿no?, que intentan
asegurar que los chicos talentosos, independientemente de su nivel socioeconómico, puedan acceder a una educación de buena calidad y por lo tanto se prioriza a chicos más pobres. En el caso de la beca vocación maestro, lo que nos interesa no es el nivel socioeconómico, sino que nos interesa es el interés de ser maestro y haber sido de los mejores chicos de la secundaria. Entonces, si un chico está en el quinto superior de la secundaria y quiere ser maestro, entonces el Estado, ¿no?, financia, ¿no?, ese deseo de estos jóvenes de ser docente, ¿no? Como parte de esa beca, entonces ya se ha empezado a financiar entre 2014 y 2015 los estudios de pregrado de pedagogía a casi 1.000 alumnos con los mejores rendimientos en las 10 mejores universidades o institutos. Esta beca no se puede utilizar en cualquier universidad que ofrezca la carrera de educación, sino se han seleccionado solamente las 10 mejores universidades. Y otro incentivo que ahora tenemos para los docentes es que también se ha creado un espacio de becas para hijos de docentes nombrados. Todo este proceso de inversión en la carrera docente nos ha llevado, por un lado, a un incremento en los ingresos promedio de nuestros profesores. En los últimos 5 años, en promedio, a un total de 44% de crecimiento en las remuneraciones de los docentes, ¿no? Y se han invertido montos que han ido creciendo durante los últimos 3 años, y en particular el año 2015 la inversión en la carrera docente se incrementó en 1.300 millones, casi 1.400 millones de soles más. En lo que se refiere al objetivo estratégico número 4, que es una gestión que logra resultados, ahí quería yo mencionar 2 niveles en los cuales se ha ido mejorando la gestión, que son, por un lado, es una mejor gestión en lo que se refiere a la gestión a nivel nacional, ¿no?, que es ahí en lo que nos referimos es cómo estamos trabajando mejor como sistema educativo, ¿no? Y se ha tratado de mejorar la asignación de recursos a nivel de todo el sector con un mecanismo de caja única que nos permite reasignar los recursos de actividades de menor avance hacia actividades que están avanzando más rápido, y que nos ha permitido lograr un alto nivel de ejecución a nivel del Ministerio en los 2 últimos años. Por otro lado, se está mejorando la gestión eficaz y eficiente de los contratos en general, y tratando de articular mejor las políticas educativas entre el nivel nacional y el nivel regional, ¿no? En ese sentido, solamente quería mencionar entre el nivel nacional y el nivel regional, ¿no? En ese sentido, solamente quería mencionar la existencia ya de lineamientos para la gestión educativa descentralizada que define roles específicos y diferenciados para las direcciones regionales y para las UGELes. Y nos plantea también tipologías para las UGELes en función de qué tan grande es su matrícula y y cómo está distribuida espacialmente la matrícula, ¿no? Entonces, el tener lineamientos que nos permiten clarificar cuál es la responsabilidad del nivel nacional y los niveles regionales ha sido muy importante. Por otro lado, en lo que se refiere a mejorar el trabajo de las instancias regionales, las direcciones regionales y las UGELes, quería mencionar 3 temas. Uno es que se está trabajando desde hace 2 años con lo que se llama compromisos de desempeño, que es una herramienta orientada a promover una gestión por resultados a través de la transferencia de recursos adicionales a las regiones en función al cumplimiento de determinadas metas administrativas, ¿no? Hemos invertido aproximadamente 540 millones de soles con esta estrategia, que nos permite entonces transferir recursos adicionales a aquellas regiones que están haciendo mejor su trabajo, ¿no? Y que al mismo tiempo se acompaña de un proceso de asistencia técnica por parte del Ministerio de Educación. Simultáneamente se ha avanzado en el proceso de fortalecimiento y desarrollo de capacidades del personal de las direcciones regionales y las UGELes, tanto desde el punto de vista tecnológico, pero por otro lado también otorgándoles recursos a las direcciones regionales y a las UGELes para la contratación de personal pedagógico y administrativo.
Y finalmente también se ha avanzado en el proceso de modernización tecnológica con las distintas UGELs y direcciones regionales, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología misma, ¿no? En términos de equipamiento, mejoras en sus procesos y también apoyando el trabajo de las UGELs y direcciones regionales a través de recursos para la contratación de gerentes públicos de servir. Y por último, quería mencionar en lo que se refiere a la gestión a nivel de la escuela, es que ahora estamos, por un lado, priorizando el trabajo del director, ¿no? Por eso, como mencioné hace un rato, los directores que se han contratado para nuestras escuelas están todos ellos, desde el próximo mes se inicia ya un curso de una segunda especialización en gestión pedagógica. Pero por otro lado estamos también avanzando en darle a las escuelas mayor personal administrativo, ¿no? La necesidad de personal administrativo de nuestras escuelas es inmensa. Nosotros contamos, las cifras que tenemos son que tenemos más o menos unos 40.000 profesionales que van de todo tipo de personal administrativo que no es ni director ni profesor. Entonces 40.000 puede sonar un número alto. El problema es que hay 50.000 escuelas. Entonces, quiere decir que si sacamos un promedio no hay ni siquiera un trabajador administrativo por escuela. Entonces, la inversión que se va a tener que hacer en este tipo de personal va a ser muy grande, ¿no? Ya se ha avanzado, en los últimos 2 años se están contratando unos 10.000 trabajadores administrativos adicionales. Se ha empezado con esas 1.600 escuelas en las cuales ahora tenemos jornada escolar completa en la secundaria. Y por otro lado, quería mencionar también, en términos de mejora de la gestión a nivel de la escuela, el inicio de la implementación de una nueva herramienta que empezó a comienzos del año pasado, que es el semáforo escuela, que es una herramienta que nos permite visitar a casi todas las instituciones educativas a lo largo del año. Sin embargo, lo que se hace es, se visitan aproximadamente unas 5.000 escuelas cada mes. Y eso nos permite tener información representativa a nivel de cada una de las 220 UGELs de todo el país, que nos permiten decir UGEL por UGEL cada mes cómo está, por ejemplo, la asistencia, el porcentaje de asistencia de directores, de profesores, de alumnos, la llegada de material educativo, ¿no? Y cómo está la infraestructura en cada una de esas escuelas. Entonces, nosotros tenemos ya información a nivel de las 220 UGELs mensualmente, y por otro lado ya a lo largo del año tenemos información de cada una de las escuelas del país. Esto nos ha permitido, trabajando conjuntamente con los gobiernos regionales, poder ir implementando estrategias que, por ejemplo, nos permita mejorar la asistencia de nuestros profesores o nuestros directores en nuestras escuelas. Solo quería mencionar ahí, regresando por un segundo al tema de la mejora en la gestión a nivel de todo el sistema, ¿no? Que ha habido un incremento sustancial, como ven en ese gráfico, en la ejecución acumulada a nivel del Ministerio de Educación en los últimos años. El quinto objetivo estratégico nos habla de la necesidad de tener una educación superior de calidad. Ahí quería mencionar el proceso de implementación de la ley universitaria, en primer lugar con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que nos ha permitido ir implementando el proceso de licenciamiento. Ya se aprobó las condiciones básicas de calidad que tienen que cumplir todas las universidades, y ya se inició el proceso de licenciamiento desde este año con un cronograma que permite cubrir a todas las universidades entre este y el próximo año. En lo que se refiere a la estrategia de información, tenemos ya una plataforma que se llama Ponte en Carrera, que le permite a los jóvenes peruanos saber cuál es el resultado en términos de inserción en el mercado laboral, cómo les va en el mercado de trabajo a los egresados de carreras específicas en universidades específicas. Es una información mucho más rica que les va a poder permitir tomar mejores decisiones, ¿no?, a los jóvenes peruanos respecto a su formación, tanto en institutos superiores tecnológicos como en universidades. Se ha avanzado también en lo que se refiere a la política de nuestra educación superior, en lo que se refiere al fomento de la mejora de la calidad, por un lado trabajando, por ejemplo, con el CONCITEC, ¿no?, en términos de poder otorgar mayores recursos para investigación a nuestras universidades, tanto públicas como privadas. Se ha avanzado en el proceso de becas. Ustedes conocen bien el Programa Nacional de Becas. PRONAVEC
en este momento uno de los programas de becas más grandes de América Latina. La acreditación es otra área en la que tenemos que seguir avanzando. Ahí se hizo ya un proyecto de ley y ese proyecto de ley está aquí para su presentación en el Congreso de la República. En general, entonces, en lo que se refiere a educación superior universitaria, estamos ya en un proceso de reforma universitaria, ¿no?, que va a requerir un conjunto de inversiones durante los próximos años y de continuar el proceso de implementación de la ley. Y en lo que se refiere a la mejora de nuestros institutos superiores tecnológicos, tenemos ya una ley que nos permite reformar todo el sistema, ley que está también aquí pendiente del Congreso de la República para su aprobación. Quería mencionar solamente en lo que se refiere a la Política Nacional de Becas, el presupuesto de PRONAVEC supera los 800 millones de soles. Es, como mencionaba, uno de los programas de becas más grandes de América Latina. Y solamente para mencionar dos de las becas más grandes, ¿no? La beca 18 es, digamos, el programa bandera, es el programa más grande del PRONAVEC y financia los estudios en este momento de cerca de 45.000 jóvenes peruanos de escasos recursos. La beca Presidente de la República está financiando a más de 1.200 jóvenes para que hagan maestrías o doctorados en las mejores universidades del mundo, y también tenemos un conjunto de otras becas que nos permite avanzar de manera eficaz con la política de inclusión del gobierno. Finalmente, el objetivo estratégico 6, una sociedad que educa, ¿no? Solamente quería mencionar dos áreas de trabajo, ¿no? Uno es el tener programas educativos que nos permitan llegar de una manera más masiva a los padres de familia y a nuestros docentes. Tenemos varios programas de radio y programas de televisión que son trabajados en asociación con el sector privado. Y por otro lado también un trabajo conjunto entre la sociedad civil, ministerio y el sector empresarial, ¿no?, con el cual se han establecido muy buenos vínculos de trabajo conjunto, y en el cual el sector empresarial, a través de distintos mecanismos, nos ayuda como sector a poder ir avanzando en la universalización de las distintas políticas que se están planteando en el sector. Solamente para mencionar, habiendo culminado con estos 6 objetivos estratégicos, si nosotros queremos resumir, por ejemplo, algunos de los retos que tenemos como país, uno es seguir avanzando en la mejora de nuestros aprendizajes, ¿no? En el caso, si nosotros vemos, por ejemplo, la comprensión lectora, ¿no?, de nuestros niños en la primaria, en el periodo 2007-2011 se mejoraron en 14 puntos la comprensión lectora. En los últimos 5 años se ha podido avanzar en 20 puntos. Se avanzó 6 puntos en el periodo 2007-2011 en matemáticas, ahora se ha podido duplicar esa mejora, se ha mejorado 13 puntos. Entonces, estamos en la ruta correcta, pero todavía falta mucho por avanzar en lo que se refiere a aprendizajes. Si queremos mirar otro rubro grande, es la inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura educativa, como ustedes han visto, como ustedes ven ahí, desde el 2007 hasta el 2016, es realmente el gráfico que queremos ver, ¿no?, en el sentido que hay un incremento sustancial de la inversión en infraestructura, ¿no? Se invertían 1.200 millones en el año 2008, se invirtieron 2.000 millones en el año 2011 y los últimos años hemos estado por encima de los 3.000 millones. ¿No? Este periodo 2012-2016 tenemos una inversión que llega a los 16.000 millones de soles en infraestructura educativa, más del doble que el quinquenio anterior. Sin embargo, esos 16.000 millones todavía palidecen respecto de la brecha que tenemos de 60.000 millones de soles en infraestructura educativa. Por último, quería mencionar, por su intermedio, presidente, algunas líneas de acción del sistema educativo, ¿no?, en estos 4 puntos rápidamente: la carrera docente, los aprendizajes, la gestión del sistema y el cierre de brechas e infraestructuras. ¿Qué es lo que está pendiente en este 2016 y qué es lo que está pendiente en el 2021? ¿No? En lo que se refiere a docentes, en este año 2016 tenemos ya pendiente un concurso de ascenso de primera a segunda escala que se hará en abril,
que bueno, específicamente es este fin de semana, ¿no? Que hay un concurso de ascenso para profesores de primera a segunda escala, ¿no? A finales de este año está programado un concurso de acceso, un nuevo concurso de acceso para cargos de directores y subdirectores. Tenemos la continuación del proceso de formación en servicio y la beca Vocación Maestro que mencioné hace un rato, se va a hacer una tercera convocatoria en agosto del 2016 por 500 becas adicionales. En general, la meta que hay para el año 2021 es de seguir consolidando una carrera meritocrática, exigente, retadora, atraer a los alumnos más, a los más talentosos a la carrera docente, y un objetivo ya planteado desde el año pasado es la necesidad de al menos duplicar el salario promedio de los docentes en función a mecanismos meritocráticos. A pesar del incremento notorio que ha habido en los salarios docentes en los últimos 5 años, que está por encima del 40%, a pesar de eso, el nivel promedio del salario de nuestros docentes es de 2.000 soles, ¿no? A pesar del incremento. Entonces, esa ruta, digamos, de mejora tiene que consolidarse y tiene que acelerarse en los próximos años. En lo que se refiere a la mejora de la calidad de nuestros aprendizajes, yo describí ya el modelo de jornada escolar completa. Este año 2016 se está implementando en 600 escuelas adicionales y la meta sería que hacia el 2021 al menos 7 de cada 10 de escuelas secundarias urbanas en el Perú tuvieran el modelo de jornada escolar completa, ¿no? Y en unos años más eso se debería ya universalizar. Se tiene que continuar con el proceso de implementación de soporte pedagógico en las escuelas primarias. Se está llegando a más de 3.000 escuelas, pero esa es una intervención que debería poderse universalizar completamente al 2021. Hay 8 colegios de alto rendimiento adicionales este año, ¿no? Se está completando con eso un total de 22 colegios en las distintas regiones del país. Faltan tres regiones que no tienen colegio de alto rendimiento. Pero la meta del 2021, aparte de esas regiones que faltan, es ya tener los locales definitivos de estos colegios de alto rendimiento y asegurarnos que se logra el bachillerato internacional en todos los colegios de alto rendimiento del país. En educación física se está llegando este año, ¿no? Se están cubriendo 117.000 estudiantes adicionales que tienen ya educación física en sus escuelas, y es una meta para el país debería ser universalizar y lograr tener educación física de calidad en todas las escuelas públicas al 2021. Una ley aprobada justamente por este Congreso, yo creo que de alguna manera formaliza, ¿no? Algo que ya se ha estado avanzando en los últimos 3 años, pero con eso nos da, espero, la seguridad, ¿no? De que esta política efectivamente se universalice en todas nuestras escuelas al 2021. Similar con el Programa Nacional de Inglés. Este año se está avanzando con 600 escuelas adicionales secundarias, pero tenemos que seguir con el proceso de formación de profesores de inglés de tal manera que al 2021 efectivamente se pueden tener 5 horas de inglés de calidad a la semana en todas las escuelas secundarias públicas del país, y tener que todos nuestros egresados, luego de haber estado 5 años expuestos a este modelo, puedan egresar con un nivel B2 del marco común europeo. Asimismo, se plantea ya ir avanzando con el inglés con destrezas básicas de inglés a nivel de la primaria. En el caso de la educación intercultural bilingüe, como mencioné, ya se está en un proceso de formación de docentes, pero una meta que tenemos que tener al 2021 es haber logrado ampliar el número de docentes, tener los cálculos que se hacen es que se podría tener 3/4 partes de nuestras escuelas que requieren un profesor bilingüe ya cubierto de aquí al 2021, y tener los materiales que se necesitan, que ya hay en 19 lenguas originarias, cubrir eso luego para otras lenguas originarias que pueden estar faltando. El Perú es un país, si bien se ha avanzado mucho en ese tema, es un país multicultural, muy diverso, y por lo tanto la inversión en esa área tiene que continuar. En lo que se refiere a la entrega de material educativo en escuelas multigrados y docentes, por primera vez se está entregando este material este año, ¿no? Y lo que tenemos que asegurarnos al 2021 que ya absolutamente todas las escuelas lo reciban, y eso es algo que probablemente se va a poder lograr antes del 2021 si se continúa con el ritmo que se ha estado expandiendo en este año. Y por último, 2 temas más nada más en lo que se refiere a la educación superior.
Necesitamos seguir avanzando con el proceso de implementación de la ley universitaria. Este año, en función al calendario que ya está establecido, 60 universidades entrarán al proceso de verificación de sus estándares básicos de calidad, ¿no? Esto recién ha empezado en febrero de este año, ¿no? Ya hay una universidad que ya logró la licencia, pero la meta establecida para este año no necesariamente las 60 universidades se van a licenciar, sino las 60 primeras universidades pasan por el proceso de licenciamiento, algunas lograrán la licencia y otras van a tener la información adecuada respecto de qué tan lejos están de poder cumplir con los estándares básicos de calidad, ¿no? Y así ya tener desde el punto de vista de las universidades privadas una mejor información acerca de cuánta inversión tienen que hacer y desde el punto de vista de las universidades públicas, ¿no? Tener mejor información acerca de cuánta inversión tiene que hacer el Estado en esas universidades para que cumplan con los estándares básicos de calidad. Pendiente, obviamente, este año es poder aprobar, espero que sea en las próximas semanas, como lo hemos conversado con el señor presidente, aprobar el proyecto de ley, discutir primero, obviamente, el proyecto de ley de institutos y escuelas de educación superior y el proyecto de ley del sistema de acreditación, ¿no? Y una cosa pendiente del lado del Ejecutivo es el rediseño presupuestal para las universidades públicas. La meta al 2021 obviamente es avanzar con este proceso de reforma. Ya para esa época todas las universidades deben haber pasado la evaluación de las condiciones básicas de calidad, pero aparte de eso se tiene que avanzar con vincular mucho más la educación superior con la investigación y la innovación y también lograr una mejor articulación entre los distintos modalidades de la educación básica, de la educación superior, ¿no? Algo que, por ejemplo, está contemplado, ¿no? Esta mejora en los mecanismos de en la transitabilidad, ¿no? Entre, por ejemplo, la educación superior técnica y la educación universitaria, algo que está contemplado en el proyecto de ley que está en este momento para discusión aquí en el Congreso. En lo que se refiere al cierre de la brecha de infraestructura, ¿no? Se espera que el año 2016 se logre, no está ahí en la filmina, pero se espera llegar a una inversión de un poco más de 3.400 millones de soles entre los 3 niveles de gobierno. El gobierno nacional está transfiriendo, ya transfirió una parte y falta todavía transferir 800 millones de soles a las regiones para la continuidad, ¿no? De las inversiones que se iniciaron, de las inversiones de infraestructura que se iniciaron el año pasado. Eso es un punto importante pendiente para los próximos meses. Por otro lado, también ya se inició y se están ejecutando 350 millones de soles para el mantenimiento preventivo de nuestras escuelas e institutos y está en proceso, en marcha en este momento, 200 millones de soles de equipamiento en mobiliario adicional para nuestras escuelas. Al 2021 nosotros deberíamos estar incrementando de manera sustancial, inclusive por encima de los montos altos que se han observado en los últimos años, la inversión en infraestructura educativa. Debería reducirse al menos la mitad la brecha de la infraestructura que existe, que se ha calculado para todo el sector educación. Y por último, en lo que se refiere a la gestión del sistema, ahí estamos continuando con el proceso de empoderamiento del rol del director en nuestras escuelas. El próximo mes empieza una segunda especialización en gestión para los directores y subdirectores que han sido seleccionados de manera meritocrática y los directores tienen ya desde este año la capacidad de poder utilizar recursos ellos directamente tanto para el mantenimiento como para la compra de útiles y equipamiento menor. La idea del 2021 obviamente es realmente lograr un proceso de una profesionalización, ¿no? De la carrera del director. Es algo que no se ha identificado antes de manera explícita, ¿no? Era como que el rol del director era un ascenso más para el profesor y no es eso, ¿no? La carrera del director requiere un conjunto de habilidades y calificaciones distintas a las de ser profesor de aula, ¿no? Y tenemos que avanzar entonces en poder formar directores líderes, ¿no? Con capacidad de decisión sobre sus recursos financieros y humanos, pero con las capacidades de poder gestionar una institución tan complicada como es una escuela. Por otro lado, también se está ahora este año pendiente todavía por primera vez
y eso va a pasar este fin de semana. Por primera vez se van a seleccionar cargos de director y especialistas, de directores de UGELes y especialistas para direcciones regionales y UGELes de manera meritocrática. Se toma una prueba de tal manera que podamos seleccionar a quienes tienen las capacidades, ¿no?, de poder tener este rol, ¿no?, que va más allá del rol de docente de aula, ¿no?, y que es tener el rol de poder trabajar en las UGELes, en poder supervisar, monitorear y apoyar el trabajo en nuestras escuelas. Entonces, estos funcionarios de UGELes por primera vez van a ser seleccionados de manera meritocrática. Tenemos 460 plazas que están a concurso y hay justamente 10.000, como ven ahí, casi 10.500 postulantes para esas plazas. Y se va a continuar este año también con el semáforo escuela, que yo les mencioné hace un rato, expandiendo el número de escuelas a las cuales llegamos, y por otro lado también expandiendo el monitoreo a temas pedagógicos. Hasta el año pasado se hacía el monitoreo solamente en temas de infraestructura y de asistencia, ¿no?, de los directores, profesores y alumnos. Esto se va a expandir al monitoreo de tener prácticas pedagógicas adecuadas. Y obviamente las metas al 2021, por un lado en lo que se refiere a direcciones regionales y UGELes, es poder lograr tener esta instancia intermedia mucho más fortalecida, y por otro lado también tener información periódica adecuada de todas nuestras escuelas públicas y privadas. Yo creo que con esto, presidente, lo que hemos mostrado es qué es lo que falta este año, pero también cuál es la ruta que tenemos como país de aquí al 2021. Esto, si bien lo que hemos mostrado acá es con distintas intervenciones en las cuales se va a tener que avanzar en los distintos aspectos, maestros, infraestructura, gestión, programas pedagógicos, obviamente esto va a requerir un incremento importante en el presupuesto público destinado a educación. Ya se ha podido incrementar el presupuesto de 3% del PBI a 4%, casi 4% este año. Esa cifra, para poder lograr estos objetivos y esos objetivos de universalización de muchas de las intervenciones, va a requerir un incremento continuo que nos debería estar llegando a casi el 6% al 2021. Muchas gracias, presidente. A usted las gracias, señor ministro Jaime Saavedra Chanduví, por su